Tal vez lo interrumpí. Ya listo. Ya listo, ¿cómo estás, Perón? Es que yo voy saliendo de una chamba a otro, mandando notas y tú sabes. Joan Grillo, ¿cómo estás? Bienvenido a La Voz de Julio. Bien, gracias. Mucho gusto, Julio. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Es un poco raro escucharte en español, porque la mayoría de las entrevistas he escuchado en tu acento británico. Y sí. ¿Tienes acento británico en español también? Pues tú puedes decir. A veces me pregunta, no sé por qué, pregunta si soy brasileño. Sí, suenas un poco brasileño. ¿Cómo estás, Joan? ¿Cómo estás? Gracias. Bien, muy bien. Aquí echándole, empezando el año. Desde el 2001 vives en México, te mudaste a México en el 2001. Déjame iniciar esta plática preguntándote cómo ha cambiado en 2 décadas el país México. ¿Cuántos carteles había cuando tú te mudaste a México en el 2001? Bueno, de hecho llega a México en 2000, precisamente un día antes que Vicente Fox tomó el poder. Entonces cubrí pues México después del PRI como el partido, solo partido como en la presidencia. Y llegué y empecé a cubrir el narcotráfico en 2001. En aquel tiempo, como hablando mucho a Jesús Blanconelas en aquellos tiempos. Pero cubriendo también en esos días, por ejemplo, el Consejo de Guerra, el juicio contra generales por el narcotráfico, el Quiros Hermosillo, Acosta Chaparro. Y podemos hablar en aquellos tiempos del cartel del Golfo, de Tijuana, de Juárez y de Sinaloa, aunque no usaron el nombre del cartel de Sinaloa en aquellos momentos, pero como 4 grandes. Y luego después la guerra de Calderón, después del ataque, multiplicaron de 4, después a 6, 7, y se divide el Golfo a los Zetas y Golfo, divide el cartel de Sinaloa a los Beltrán Leivas, y luego van fragmentando más. Entonces tenemos el Beltrán Leivas, va rompiendo, fragmentando los Guerreros Unidos, los Rojos, el cartel independiente de Acapulco, la familia va con la familia, los Templarios, luego los Viagra. Entonces ya tenemos pues tantos grupos, pero es una selva, una jungla con animales grandes como los carteles de Sinaloa y de Jalisco, y animales medianos y animales chiquitos, ¿no? No es que no existan los grandes carteles, existen, pero también muchos fragmentados también. Es decir, por ahí me escucho con eco, 2 décadas después de tu llegada a México, la cosa ha empeorado, se ha prolificado el número de carteles. Una política pública en México muy común es ir tras los capos de la droga, por el Chapo y por todos esos capos. Esa política de ir por los capos es una política pública que funciona ir por los capos como el Chapo u otros. Pues claramente ha fracasado. Si vemos en términos de la violencia, ha multiplicado el número de cárteles o el número de grupos, pero también, pues todos, pues, yo creo que los lectores saben, ¿no? Que ya el número de muertos, de homicidios, ya estamos hablando de 35,000 por año. Hubo años en los primeros de 2000 estaba bajando, históricamente bajando el nivel de asesinatos en México, hasta llega como a 2006-2007 y va multiplicando. Baja hasta llegando a como 10,000 en un año, ya multiplicando hasta 35,000. La cantidad, pues el nivel de extorsiones, la presencia. Yo estoy viajando mucho últimamente en lugares como Sinaloa y Sonora, y la presencia que lo ves de los grupos, incluso en ciudades de la frontera, en Sonora, que antes estaba más tranquilo, ya es
está loco la presencia de los grupos armados, lo que lo ves y cómo operan. Entonces, no ha funcionado quitando los capos. Pero una cosa es pues crítico, junto con muchos criticando esta estrategia de quitando cabezas, pero también la pregunta es ¿qué hace? Y una forma es malo también dejar cuando sabemos que hay capos con impunidad, que tiene gente que matan, secuestran, extorsionan, también es difícil dejarlos. Entonces no funciona quitarlos y no funciona dejarlos tampoco. Hay que repensar la estrategia a una manera profunda, ¿no? Pero no tampoco es tan fácil. Entonces, de cualquier manera, dejarlos libres o capturarlos tiene consecuencias negativas, pero desde tu punto de vista, ¿qué es más negativo? ¿Mantenerlos libre que operen o capturarlos? Porque cada vez que cae un capo hay un vacío, claro, y nacen 2, 3 capitos y se multiplican. En lugar de tener una cabeza, ahora tenemos 100 cabezas. Pero sí, ¿tú crees que ambas políticas no traen resultados positivos? ¿Qué hacer ante ello? Bueno, sí, si lo vemos los últimos 3 presidentes con la cuestión de seguridad pública, desde Calderón, Peña Nieto y López Obrador, yo creo que los 3 son fracasos con la cuestión de seguridad pública, ¿no? En diferentes maneras. Calderón con la cuestión de guerra, de abrazar la cuestión de guerra frontal. Peña Nieto con la estrategia de cambiar la narrativa, era la cuestión que movieron mucho, vamos a cambiar la narrativa, no vamos a hablar de capos y narcos, pero sigue la violencia. Y Obrador con una mezcla con abrazos, no balazos, pero también reforzando la Guardia Nacional, pero tampoco ha funcionado. ¿Qué haría si fuera presidente? Que no voy a hacer, pero ¿qué pienso que debe ser el presidente? Yo creo que una cosa es hay que intentar poner líneas con el crimen de cosas. Una cosa es hablar de quitar la impunidad. Pues claro que sería bien quitar la impunidad, que cuando hay 35,000 homicidios en un año y se lo resuelva quizás 10%, quizás, pero igual la mayoría no son resueltos bien, que sería bien resolver homicidios, asesinatos. Pero realísticamente esto no va a pasar este año, ¿no? Cuando tenemos en México, ¿cuántos? 300,000 homicidios no resueltos. Entonces hay que intentar estamos en una situación de crisis con seguridad pública, unas líneas básicas, intentar replegar un poco el crimen, y yo creo que como también tener seguridad básica en centros de ciudades, en carreteras y cosas así, sería una etapa. Es una cosa que ha sido un poco exitoso, igual es la batalla contra el secuestro. El secuestro no es tan malo, no escuchamos tanto de secuestro para pedir dinero, para pedir rescate como hace unos 7, 8 años. Yo creo que parte de esto fue un repliegue en los estados por policías, grupos de policías estatales, en estos grupos contra el secuestro. Pero aparte de estas cosas básicas de mantener un orden básico, reducir el crimen tan loco que hay ahorita, sí estoy también en favor de cambiar la política hacia la droga. Estoy en favor yo creo que México debe juntar con los esfuerzos de cambiar esto, de legalizar la marihuana. Estoy en favor de esto. Estoy en favor de ver cómo reduzca las adicciones, cómo puede cambiar en manera fundamental la política de la droga. Y estoy en favor también de los trabajos en los barrios, en las ciudades, en los pueblitos de prevención. Realmente esfuerzos bien, da apoyo a los trabajadores sociales que ya trabajan en estos lugares y hacen buen trabajo con buena voluntad, y realmente da apoyo a ellos.